Nunca imaginé que aquella tarde de domingo cambiaría mi vida para siempre. Llegué a casa más temprano de lo esperado, después de cancelar una reunión de última hora. El silencio pesado que dominaba la casa debería haber sido mi primera señal de alerta, pero estaba demasiado cansado para notarlo. Subí las escaleras con pasos lentos, pensando en descansar un poco antes de la cena. Fue cuando lo escuché. Un llanto ahogado, sofocado, viniendo del cuarto de mi hija. Mi corazón se disparó. Empujé puerta con fuerza y lo que vi allí dentro me paralizó por completos segundos que parecieron eternos. Mi hija, Lucía, de apenas 8 años, estaba sentada en el suelo del cuarto, con las manos atadas a la espalda por una cuerda áspera. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, el rostro rojo y marcado por lágrimas que ya no podían caer más. Y allí, de pie a su lado, con una expresión que jamás había visto antes, estaba mi esposa, Elena, la mujer con quien había construido una en familia, la mujer que en ese exacto momento se reveló como un monstruo que nunca conocí de verdad. Mi voz salió como un grito ronco. ¿Qué estás haciendo? Elena giró el rostro despacio, casi aburrida, como si hubiera interrumpido algo trivial. Educando, respondió ella con una frialdad que cortó mi alma. No entiendes, Carlos. Ella necesita aprender a obedecer. Mis rodillas casi cedieron. Corrí hasta Lucía y comencé a desatar las cuerdas con las manos temblorosas. Ella sollozaba bajito, todo el cuerpo temblando. Papá, murmuraba entre lágrimas. Tomé a mi hija en brazos y la abracé con toda la fuerza que me quedaba, mientras encaraba a Elena con una mezcla de horror e incredulidad. «Estás loca», susurré. «¿Cómo pudiste hacerle esto a nuestra hija?» Elena cruzó los brazos y suspiró, como si yo fuera el irracional de la historia. «Siempre fuiste demasiado blando con ella. Solo estoy haciendo lo que nunca tuviste el valor de hacer». En ese momento, mirando a aquella mujer que creía conocer tan bien, me di cuenta de que había vivido todos estos años al lado de una extraña capaz de cosas inimaginables. Llevé a Lucía al cuarto de huéspedes y la acosté en la cama, cubriéndola con mantas, mientras finalmente se dormía, exhausta de tanto sufrir. Me quedé allí a su lado por horas, observando su respiración irregular, las marcas rojas en sus muñecas. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo dejé que esto sucediera bajo mi propio techo? Las preguntas se multiplicaban en mi cabeza, cada una más dolorosa que la anterior. Cuando bajé las escaleras, Elena estaba sentada en la sala, bebiendo vino como si nada hubiera pasado. «Necesitamos hablar», dije, la voz firme a pesar del temblor interno. Ella me miró con desdén. «No hay nada de qué hablar, siempre exageras todo». ¿Exagerar? Mi hija estaba atada como un animal. Mi cabeza giraba. ¿Cuántas veces sucedió esto antes? ¿Cuántas veces Lucía sufrió en silencio mientras yo estaba en el trabajo, confiando ciegamente en la mujer que juré amar hasta la muerte? La verdad es que ya no sabía nada. Todo lo que creía sólido en mi vida se derrumbó en una tarde de domingo. Elena y yo nos conocimos hace 12 años, en una fiesta de graduación de un amigo en común. Ella era deslumbrante, llena de vida, con esa sonrisa que iluminaba cualquier ambiente. Parecía demasiado perfecta para ser real, y tal vez lo era. Pero yo, aún joven y enamorado, elegí creer en cada palabra, en cada gesto cariñoso. Salimos por 2 años antes de casarnos, y durante todo ese tiempo ella se mostró atenta, dedicada, siempre dispuesta a apoyarme en todo. Cuando Lucía nació, pensé que nuestra familia estaba completa. Elena parecía una madre ejemplar en los primeros años. Cuidaba de todo con una perfección casi obsesiva, la casa siempre impecable, las comidas siempre a tiempo, Lucía siempre limpia y bien vestida. Yo trabajaba mucho, llegaba tarde, y ella nunca se quejaba. Al contrario, decía que entendía, que mi esfuerzo era por nosotros, y yo le creía,
pero a medida que Lucía fue creciendo, comencé a notar cambios sutiles. Elena se volvía cada vez más rígida, más exigente. La niña no podía jugar fuera de casa sin supervisión extrema, no podía ensuciarse la ropa, no podía hablar alto. Yo pensaba que era simplemente su forma de educar, quizás un poco severa además, pero nada que me hiciera cuestionar su cordura. Siempre que intentaba intervenir, Elena me convencía de que yo era demasiado permisivo, que Lucía necesitaba límites firmes, y yo tonto cedía, prefería evitar conflictos, mantener la paz en casa. Ahora me doy cuenta de que mi omisión fue el error más grave que cometí. Vi las señales, vi a Lucía retraerse, vi el miedo crecer en sus ojos, pero elegí creer que era solo una fase, que las cosas mejorarían con el tiempo. ¡Qué ciego fui! ¡Qué cobarde fui! Elena tenía una habilidad aterradora para manipular situaciones. Siempre que yo cuestionaba algo, ella daba vuelta el juego, haciéndome sentir culpable. «No estás aquí todo el día», decía. «No sabes lo difícil que es cuidar a una niña sola». Y yo creía que el problema era yo, que no entendía, que necesitaba confiar más en ella. Confiar. ¡Qué palabra tan irónica! Confié ciegamente y casi pierdo a mi hija en el proceso. Ahora, mirando hacia atrás, veo con claridad cómo cada pieza encajaba en su plan. Elena nunca quiso realmente ser madre. Quería poder, y Lucía era solo un objeto más bajo su dominio. ¿Cuántas veces mi hija intentó contarme y yo no escuché? ¿Cuántas veces pidió ayuda con los ojos y yo estaba demasiado ocupado para darme cuenta? La culpa me corroe por dentro como un ácido lento e implacable. En los días siguientes a aquella tarde horrible, la tensión en casa se volvió insoportable. Elena actuaba como si yo fuera el villano de la historia, como si estuviera exagerando, dramatizando todo. Ella continuaba su rutina normalmente, cocinando, limpiando, sonriéndome como si nada hubiera pasado. Pero yo veía a Lucía encogerse siempre que la madre se acercaba. Veía el terror silencioso que dominaba a mi hija, y eso me destruía. Intenté hablar con Elena varias veces. Propuse terapia de pareja, terapia familiar, cualquier cosa que pudiera ayudarnos. Ella rechazaba todo, diciendo que el problema era mío, que me estaba volviendo loco, que estaba siendo influenciado por ideas modernas sobre crianza de hijos. Ideas modernas, como si no atar a una niña fuera una novedad, revolucionaria. Comencé a trabajar desde casa siempre que era posible, inventando excusas para estar cerca de Lucía. No podía dejarla sola con Elena por mucho tiempo. Mi hija empezó a dormir conmigo en el cuarto de huéspedes y Elena no cuestionó nada. De hecho, parecía hasta aliviada por tener el cuarto solo para ella. Eso me asustó aún más. ¿Qué tipo de madre se alivia por no tener a su hija cerca? Poco fui notando otros detalles que antes ignoraba. La ropa de Lucía siempre cubría brazos y piernas, incluso con el calor. Nunca quería jugar con otros niños. Tenía miedo de equivocarse, de hacer desorden, de simplemente ser niña. ¿Cuánto tiempo llevaba sucediendo esto? ¿Años? ¿Desde siempre? Con cada descubrimiento, mi culpa se profundizaba. Como padre, mi única función era proteger a mi hija, y fallé miserablemente. Hablé con Lucía una tarde en que Elena salió a hacer compras. Me senté a su lado, tomé su manita pequeña y le pregunté, con la voz más suave que pude, si mamá ya había hecho aquello antes. Lucía dudó. Sus ojos se llenaron de lágrimas y asintió tímidamente con la cabeza. ¿Muchas veces?, pregunté, intentando controlar el temblor en mi voz. Ella solo lloró. No necesitaba palabras. La respuesta estaba allí, en cada lágrima, en cada sollozo sofocado. Mi hija había vivido un infierno y yo, su padre, estaba demasiado ocupado construyendo una carrera, sosteniendo una casa, manteniendo apariencias.
Le prometí en ese momento que nunca más permitiría que alguien la lastimara. Nunca más, aunque me costara todo lo que tenía. Decidí investigar. Necesitaba entender hasta dónde llegaba la crueldad de Elena. Instalé cámaras discretas por la casa, sin que ella lo supiera. Sé que parece una violación de privacidad, pero en ese punto ya no confiaba en nada. Las primeras grabaciones fueron devastadoras. Vi a Elena gritar a Lucía por derramar agua. Vi a mi hija ser encerrada en el armario por horas como castigo por no terminar el almuerzo suficientemente rápido. Vi agresiones psicológicas diarias, palabras crueles dichas con una sonrisa en el rostro, humillaciones calculadas. Y lo peor, vi que Elena sabía exactamente lo que estaba haciendo. No era ignorancia, no era falta de control. Era maldad pura, deliberada, meticulosa. Ella esperaba que yo saliera de casa para comenzar el terror. Cuando yo volvía, se ponía la máscara de esposa perfecta nuevamente. ¿Cuántas veces caí en esa farsa? Guardé todas las grabaciones. Hablé con un abogado. Me aconsejó buscar ayuda psicológica para Lucía inmediatamente y hacer una denuncia. Hice todo eso en una semana, moviéndome en silencio, planeando cada paso. Elena no sospechaba nada. Continuaba su rutina de apariencias, creyendo que aún tenía control sobre mí, sobre Lucía, sobre nuestra vida. Pero estaba equivocada. Por primera vez en años, yo tenía claridad. Sabía exactamente lo que necesitaba hacer. El día en que confronté a Elena con las pruebas, ella no negó nada. No se disculpó. Simplemente me miró con frialdad y dijo, ¿y qué? ¿Crees que alguien te va a creer? Soy quien cuida esta casa. Soy yo quien está aquí todos los días. Tú eres solo el hombre que trabaja y desaparece. Estaba confiada, tal vez hasta arrogante, pero yo tenía pruebas, tenía testigos, tenía la verdad de mi lado. El proceso de separación fue brutal. Elena intentó destruirme públicamente, esparció mentiras, me acusó de ser un padre ausente, de inventar historias para conseguir la custodia de Lucía. Mi familia quedó dividida. Algunos le creyeron a ella, otros me apoyaron. Perdí amigos, perdí la paz, casi perdí la cordura, pero no perdí a mi hija. El juez analizó las pruebas, escuchó los testimonios de los psicólogos que atendieron a Lucía y me otorgó la custodia integral. A Elena se le prohibió acercarse a nuestra hija. La sentencia fue clara. Ella representaba un riesgo real para la integridad física y psicológica de la niña. Cuando escuché el veredicto, sentí un alivio tan grande que casi me desplomé allí mismo. Finalmente, Lucía estaría segura. Finalmente había hecho algo correcto. Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Lucía necesitaba terapia intensiva. Se despertaba gritando en medio de la noche, teniendo pesadillas con la madre. Tenía crisis de pánico cuando veía mujeres parecidas a Elena en la calle. Yo, que nunca había sido un padre muy presente, tuve que aprender todo desde cero. Cómo calmar a una niña traumatizada, cómo reconstruirla en confianza, cómo ser padre y madre al mismo tiempo. Me equivoqué mucho. Hubo días en que pensé en rendirme, en mandarlo todo al diablo y simplemente huir de todo ese dolor. Pero cuando miraba a Lucía, cuando veía sus ojitos buscándome en busca de seguridad, sabía que no podía fallar de nuevo. No esta vez. Cada pequeña victoria se convertía en una celebración. La primera vez que Lucía rió de verdad. La primera vez que jugó con otros niños sin miedo. La primera vez que me dijo, te amo, sin dudar. Esos momentos valían más que cualquier cosa que había perdido en el camino. Dejé mi empleo antiguo y encontré algo que me permitiera trabajar desde casa. Ganaba menos, pero estaba presente. Estaba allí cuando Lucía me necesitaba. Comenzamos una rutina nueva, solo nosotros dos. Desayuno juntos, conversaciones sobre el día, películas por la noche, dibujos el fin de semana. Lentamente, muy lentamente, las heridas comenzaron a cicatrizar. Lucía volvió a sonreír.
a jugar, a ser niña. Y yo aprendí a ser el padre que siempre debía haber sido. Las personas a mi alrededor me preguntaban cómo lo conseguía, cómo tenía fuerzas para seguir adelante después de todo aquello. La verdad es que no tenía opción. Lucía me necesitaba, y esa necesidad me daba fuerzas que ni sabía que existían. El amor de padre es eso, es levantarse todos los días aunque todo parezca imposible, es luchar aunque el mundo entero parezca estar en tu contra, es proteger, cueste lo que cueste. Si esta historia ya está tocando tu corazón, escribe emoción en los comentarios. Elena intentó contactarme algunas veces, llamadas en medio de la noche, mensajes diciendo que le había robado a su hija, que pagaría por todo esto. Bloqueé todos los números, cambié los teléfonos, nos mudamos de casa a un barrio diferente. Necesitábamos un nuevo comienzo, lejos de cualquier sombra del pasado. La nueva casa era más pequeña, más simple, pero era nuestra. Un lugar donde Lucía podía ser feliz sin miedo. Un lugar donde yo podía finalmente respirar. Los primeros años fueron de reconstrucción, cada ladrillo colocado con cuidado, cada herida tratada con paciencia. No fue fácil. Hubo recaídas, hubo crisis, hubo momentos de desesperación, pero también hubo mucho amor, mucha complicidad, mucha esperanza. Y al final, el amor venció. Siempre vence cuando es verdadero. 3 años después de la separación, recibí una llamada inesperada. Era la madre de Elena, una mujer que había visto pocas veces durante el matrimonio y que siempre me pareció distante, fría. Quería encontrarse conmigo. Dudé, pero algo en su voz me hizo aceptar. Nos encontramos en una cafetería discreta. Ella parecía haber envejecido décadas en pocos años. Comenzó pidiéndome disculpas. Dijo que sabía, desde hacía mucho tiempo, que Elena tenía problemas, que ella también había sufrido en la infancia, víctima de una abuela abusiva que aplicaba castigos crueles, que Elena repitió el ciclo, como tantas víctimas hacen, transformándose en aquello que más temía, pero ella nunca intervino, nunca denunció, nunca protegió a su nieta, por miedo, por vergüenza, por cobardía. Ahora, demasiado tarde, quería redimirse. Quería conocer a Lucía, ser la abuela que nunca fue. Miré a aquella mujer quebrada y sentí lástima, pero también sentí rabia. Rabia por todas las oportunidades perdidas, por todos los momentos en que ella podría haber cambiado el rumbo de esta historia y eligió el silencio. Le dije que necesitaba pensarlo, que Lucía estaba bien ahora y no arriesgaría su estabilidad emocional por nadie. Ella entendió. Me dio su número y me pidió que pensara con calma. Cuando le conté a la terapeuta de Lucía sobre ese encuentro, ella sugirió que, tal vez, conocer a la abuela podría ayudar a mi hija a entender mejor la historia de la madre, a entender que el mal que Elena hizo no era culpa de ella, que algunas personas cargan heridas tan profundas que terminan hiriendo a otros, no como justificación, sino como contexto. Decidí hablar con Lucía. Ya tenía 11 años, estaba más madura, más consciente. Le expliqué quién era la abuela materna, le expliqué la propuesta y dejé la decisión en sus manos. Para mi sorpresa, Lucía quiso conocerla, no por perdón, sino por curiosidad. Quería entender de dónde venía tanto odio, tanto dolor, y yo respeté eso. El encuentro fue breve, supervisado, en un parque público. La abuela lloró al ver a Lucía, pidió disculpas repetidas veces. Lucía escuchó todo en silencio, con una madurez asombrosa para su edad. Al final, ella simplemente dijo, «Gracias por venir, pero no te necesito en mi vida ahora, tal vez algún día». Y salimos tomados de la mano, dejando a la abuela atrás. Ese día me di cuenta de que Lucía ya no era la niña asustada que rescaté de ese cuarto. Se estaba convirtiendo en una niña fuerte, capaz de establecer límites, de proteger su propio corazón. Y eso me llenó de orgullo.
No importaba cuántos monstruos había enfrentado en el pasado, ella estaba venciendo, y yo estaba allí, a su lado, para garantizar que nunca más tuviera que enfrentar nada sola. 5 años después del divorcio, Elena reapareció. No personalmente, sino a través de una acción judicial. Quería revertir la decisión de custodia, alegando que se había tratado, que estaba curada, que merecía una segunda oportunidad. Mi sangre se heló cuando recibí la notificación. Lucía ya tenía 13 años, más fuerte, pero aún vulnerable. La simple mención del nombre de la madre la dejaba tensa. ¿Cómo podía Elena ser tan egoísta? ¿Cómo podía querer arrastrar a mi hija de vuelta a esa pesadilla? Contraté al mejor abogado que pude encontrar. Juntamos informes psicológicos, grabaciones antiguas, testimonios de testigos. Preparamos un caso irrefutable, pero la ley, a veces, es impredecible. Y las madres, incluso las peores, tienen una ventaja injusta en el sistema. El juicio fue devastador. Era Elena allí, vestida de forma impecable, llorando ante el juez, diciendo que había cambiado, que extrañaba a su hija, que merecía una oportunidad de redención. Me hizo sentir una rabia visceral que nunca había experimentado. Ella era buena, muy buena. Casi me hizo dudar de mi propia memoria. Casi. Pero entonces algo inesperado sucedió. Lucía pidió hablar. Tenía derecho, por su edad, de expresar su opinión. El juez consintió. Mi hija se levantó temblando pero firme y contó todo, cada castigo, cada humillación, cada momento de terror. Su voz no falló ni una vez. Miró directamente a Elena y dijo: «Tú no eres mi madre, eres la persona que me lastimó, y nunca voy a quererte de vuelta en mi vida». El silencio en la sala fue absoluto. Elena intentó rebatir, intentó llorar, intentó hacerse la víctima, pero nadie le creyó. El juez negó la petición de reversión. Elena estaba legal y definitivamente fuera de la vida de Lucía. Cuando salimos del tribunal, abracé a mi hija con toda la fuerza que tenía. «Fuiste increíble», susurré. Ella sonrió, cansada, pero aliviada. «Solo dije la verdad, papá». Esa noche, en casa, conversamos por horas. Lucía me dijo que durante mucho tiempo tuvo miedo de que Elena volviera, de que la justicia fuera injusta, de que todo se derrumbara nuevamente. Pero ahora finalmente se sentía libre, libre para vivir sin miedo, sin mirar atrás, sin esperar que el monstruo apareciera de nuevo. «Gracias por salvarme», dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Tomé sus manos y respondí: «Gracias por dejarme salvarte, por confiar en mí, por ser fuerte». Los dos lloramos esa noche. Lloramos por el dolor que pasó. Lloramos por el alivio de finalmente estar seguros. Lloramos porque, después de tanto sufrimiento, aún éramos capaces de sentir, de amar, de volver a empezar. Y eso, por sí solo, ya era una victoria. 10 años han pasado desde aquella tarde terrible en que encontré a mi hija atada en el cuarto. Lucía ahora tiene 23 años. Es una mujer increíble, fuerte, determinada. Se graduó en psicología y trabaja con niños víctimas de abuso. Transformó su dolor en propósito, su tragedia en misión. No podría estar más orgulloso de ella. Seguimos cerca, hablamos casi todos los días. Ella vive en su propio apartamento ahora, independiente, construyendo su propia vida, pero siempre vuelve a cenar los domingos. Es nuestro ritual. Cocinamos juntos, reímos, recordamos los tiempos difíciles con una perspectiva que solo el tiempo puede traer. No olvidamos, nunca olvidaremos, pero aprendimos a vivir a pesar de las cicatrices. Elena nunca más intentó contactarnos después de ese juicio. Supe por terceros que se mudó a otra ciudad. Volvió a empezar una vida lejos de todo. No sé si realmente cambió, si encontró paz, si logró perdonarse a sí misma. Sinceramente, ya no me importa.
Ella es solo una sombra distante de un pasado que ya no nos define. Lucía, por su parte, nunca expresó deseo de reencontrarse con ella. Hizo las paces con el pasado a su manera, en su propio tiempo. Y eso es lo que importa. Cada persona lidia con el trauma de una forma. No existe manual, no existe camino o incorrecto. Existe solo el viaje individual de sanación y respeto profundamente su elección. Yo también cambié. Aprendí que ser padre no es ser perfecto, es estar presente, es escuchar, es proteger cuando es necesario y soltar cuando es hora. Cometí errores enormes, fallé de maneras que me atormentan hasta hoy, pero aprendí de cada uno de ellos. Me volví activista en causas de protección infantil, doy charlas sobre señales de abuso doméstico, ayudo a otros padres a reconocer lo que yo no pude ver a tiempo. Cada vida que ayudo a salvar es una forma de redimir mis propios errores. No borra el pasado, pero construye un futuro mejor. Recientemente, Lucía me presentó a su novio, un chico gentil, atento, que la trata con todo el respeto que ella merece. Ver a mi hija feliz, amada, segura, es la mayor recompensa que podría tener. Es la prueba de que, a pesar de todo, lo logramos. Vencimos al monstruo, vencimos al trauma, vencimos juntos. Esta semana estábamos cenando cuando Lucía me dijo algo que nunca olvidaré. Papá, sé que cargas culpa por no haberte dado cuenta antes, pero quiero que sepas que me salvaste. Elegiste creerme cuando nadie más creía. Luchaste por mí cuando era más fácil rendirse. Eres el héroe de mi historia. Tomé su mano sobre la mesa con los ojos llenos de lágrimas y respondí, no, mi hija, tú eres la heroína. Yo solo tuve el honor de estar a tu lado. Porque la verdad es esa, Lucía sobrevivió, Lucía venció, y yo solo hice lo que cualquier padre debería hacer, proteger a quien amo. El camino fue largo, doloroso, lleno de piedras y abismos, pero valió cada paso, porque al final lo que importa no es la perfección del viaje, sino el amor que nos mantiene caminando. Y nosotros tenemos amor de sobra. Para siempre. Si este final te movió, dale y comparte con alguien que necesite esta historia.